Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Estamos totalmente en vivo y queremos interactuar con ustedes en este día. Ha sido un día bien difícil, muy difícil, pero gracias a Dios aquí estamos. En esta ocasión vamos a estar transmitiendo de esta manera para algunas circunstancias que eh, les abrimos un espacio muy íntimo de nuestro hogar, de mi hogar. Y vamos a esperar unos minutos nada más para ver que se conecten más personas, dar algunas indicaciones acerca de esta reunión. Eh, es un poco raro, bueno, distinto a como habíamos estado transmitiendo en los domingos anteriores, pero creo que también de esta manera podemos tener un poco más de comunión. Me podrían indicar si están viendo bien, si tienen buen audio y buen video. Me ayudaría mucho a saber que todo está funcionando bien dentro de lo que cabe. Quiero darles un aviso. Este, en el grupo de WhatsApp de la iglesia estuvimos subiendo una guía para tomar la cena del Señor cada quien en casa. Yo sé que muchos de ustedes no pertenecen directamente a la iglesia y no están con nosotros en el grupo de WhatsApp, así que si ustedes quisieran recibir esta guía, es una guía muy básica, muy sencilla, para que ustedes puedan celebrar la cena del Señor en su casa. Déjenos un comentario o mándenos un mensaje privado al Messenger de Facebook y entonces nosotros vamos a intentar poder hacerles llegar esta, esta guía. Muy bien. Este, Les pedí por ahí que leyeran la escritura en Juan capítulo 6. El domingo pasado estuvimos predicando acerca de Juan capítulo 6 y el día de hoy quisiéramos continuar un poco con todo eso que está en Juan capítulo 6. Es un capítulo que todos estos días ha estado reventando mi cabeza, ha estado llenando mi cabeza de muchas cosas y sentí de parte de Dios compartir esto con todos ustedes. No es un típico mensaje acerca de la Cena del Señor o la Pascua, aunque al final vamos a dar algunos detalles técnicos o históricos inclusive acerca de la Pascua, pero mi deseo el día de hoy es más bien hablar acerca del pan de vida que es Jesús. Al final del día Él es nuestra Pascua está en Él, nuestra seguridad, nuestra confianza, el que nos presenta delante de Dios. No es un pedazo de pan, no es una copa de jugo, sino es Jesucristo mismo. Así que qué oportunidad el día de hoy para hablar acerca de Jesucristo y compartir con ustedes un poco acerca de este Jesús que ha cambiado nuestros corazones, que ha tocado mi corazón y estoy seguro que el corazón de muchos de nosotros para alimentar a, a todos. Él es el pan de vida que ha venido a alimentarnos a todos nosotros. Así que voy a esperar nada más 2 minutos más, 5 con 5 empezamos ya de lleno. Quiero dar otras instrucciones, repito las que ya dije y voy a dar otras dos instrucciones por la interacción que vamos a tener. Las instrucciones son las siguientes. A la iglesia, al grupo de WhatsApp de la iglesia les mandamos una guía acerca de cómo tomar la cena del Señor cada quien en casa. Si alguien de ustedes no está en el grupo de WhatsApp de la iglesia y desea recibir esta guía, por favor mándenos un mensaje al Messenger de Facebook y nosotros les haremos llegar esta guía para que ustedes puedan tomar la cena del Señor ahí en su hogar, con su gente, con su familia y puedan compartir este hecho maravilloso. La otra cosa importante perdón, que quiero que tomemos en cuenta, estuvimos en serio desde anoche, toda la noche hasta las 4 o 5 de la mañana intentando grabar unas canciones con el grupo de alabanza que debido tanto peso que tenían, fue muy difícil lograr lo que queríamos. Queríamos ponerlas al principio de esta transmisión y luego ya entrar directo con el mensaje. No fue posible, pero esos videos ya están subidos a YouTube. Les vamos a compartir el link también de estas canciones
el Señor puso en nuestro corazón compartir estas canciones el día de hoy, así que una vez que yo termine esta transmisión, una vez que termine esta reunión, quisiera invitarlos a que antes de que compartan la cena del Señor en su casa, se tomen el tiempo de conectarse a estos links. Son 3 canciones nada más, y tengamos un tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Solamente uno de esos 3 videos pudimos darle el toque que queríamos hacer. Los demás solamente es la música y la letra, pero es algo que como grupo de alabanza intentamos producir. Batallamos mucho para la edición y renderizar, y es la razón por la cual no pudimos presentarlo al principio de esta reunión. Pero repito, les vamos a dejar ahí los links para que ustedes puedan conectarse con estas canciones y tengamos un tiempo de alabanza en nuestro hogar, con nuestra gente, nuestros hijos, nuestros padres, y después podamos compartir la mesa del Señor. Ahora sí, vamos a la escritura, Juan capítulo 6, vamos a leer del verso 22 hasta el 35. El capítulo 6 es un capítulo muy largo, creo que es el más largo de todos los capítulos de Juan, pero tiene un alto contenido teológico y de enseñanza. Así que vamos a estar leyendo y quiero compartir esta enseñanza. Repito, sería genial hablar acerca de la cena del Señor, y sería genial hablar acerca de la Pascua. Hay mucho que decir, hay mucho que compartir, hay mucho que enseñar acerca de esto, pero el Señor ha puesto en mi corazón el día de hoy compartir acerca del pan de vida que es Jesús, que al final del día es nuestra Pascua misma. Jesús es nuestra Pascua. Así que vamos a la escritura ahí, Juan capítulo 6, saca tu Biblia, ábrela en tu celular, no sé, donde sea posible. Leamos juntos la escritura de los versos 22 hasta el 35. Voy a leer en Reina Valera a 60, y dice así la escritura: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque ustedes comieron el pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Si recuerdan, el domingo pasado predicamos acerca de la multiplicación de los panes, que fue el principio de este capítulo. Mencionábamos que Jesús venía de un año de mucho trabajo, de trabajo intenso, y Jesús, al estar cansado, no solamente él y sus discípulos buscaban irse a un lugar a solas para descansar y comer. Veíamos que las multitudes llegaron y los importunaron, y entonces Jesús tuvo compasión de ellos y les dio de comer. También estuvimos viendo cómo Jesús multiplicó los panes y los alimentos. Hubo unos versículos que ya no leímos después de eso, y es que después de recoger las cestas, Jesús y sus discípulos se fueron a un lugar aparte. Los discípulos, desde el versículo 16 en adelante, nos damos cuenta que subieron a la barca para cruzar en el mar, pero Jesús no se subió con ellos. Por eso cuando empezamos a leer el versículo 22, dice que la gente estaba buscando a Jesús, pero no lo encontraban. Se habían ido a la barca, pero
los discípulos se habían ido a la barca, pero Jesús no iba con ellos, así que ellos se quedaron supuestamente esperando a Jesús, pero nunca lo encontraron. Así que en este contexto donde Jesús se aparta de las multitudes, hay una multitud que lo sigue buscando, que le sigue importunando, que sigue estando detrás de él. Así que ahí es donde empezamos con nuestra lectura en el versículo 22. Mira, quiero que entendamos algo, iglesia. Quiero que nos demos cuenta acerca de que el ser humano siempre tiene una búsqueda de Jesús. El ser humano siempre está buscando a Jesús. Yo creo que todos podemos corroborar eso, ¿no? Todos podemos respaldar esa idea y saber que realmente el ser humano siempre está buscando a Jesús. Mira, aquí nos dice la Escritura, en el versículo 22, que cuando la gente se dio cuenta que Jesús no estaba, entonces le empezaron a buscar. Y bueno, pasa el tiempo, pasa una parte de la mañana y del día y ellos se dan cuenta que Jesús no está, se dan cuenta que efectivamente falta una barca, se dan cuenta que los discípulos se fueron en esa barca, pero Jesús no se fue con ellos, pero ellos tampoco encuentran a Jesús en el lugar donde se quedaron. Entonces hay una búsqueda implacable en un cierto sentido por encontrar a Jesús. Ellos tienen la necesidad de buscarle y tienen la necesidad de encontrarle y ellos no se paran, ellos no se detienen hasta que lo encuentran. Así que esto nos describe una escena muy desesperada. Más adelante nos daremos cuenta que la búsqueda que ellos tenían de Jesús era una búsqueda muy superficial. Quizás muchos de nosotros tenemos una búsqueda así de superficial con el Señor Jesús. Mira, yo creo que todos tenemos un interés y una búsqueda en el Señor. Y yo te hago esta pregunta en este día. ¿Por qué buscas al Señor? ¿Por qué estás buscando a Jesús? ¿Porque te conviene? ¿Porque puede darnos alguna ayuda material, quizás? ¿O porque Él puede solucionar nuestros problemas? ¿O estamos buscando a Jesús para alcanzar algo físico, para tener un buen empleo? ¿Por qué otra razón podríamos estar buscando a Jesús? ¿Por algo en particular? O quizás también buscamos a Jesús para tener una excusa, ¿no? Para que el día que el Señor Jesús venga y nos encontremos con Él, entonces nosotros podamos decir, mira Señor, yo estuve en la iglesia, yo estaba en el coro, yo recogía la ofrenda, yo era el que hacía el aseo en el templo. Quizás también buscamos a Jesús para limpiar nuestra conciencia. Mucha gente busca a Jesús para limpiar su conciencia. Mucha gente busca congregarse al menos cada domingo, una vez al mes, para mantener limpia su conciencia. Pero también hay mucha gente que busca a Jesús por medios erróneos. Eso es cierto. Hay mucha gente que busca a Jesús por medios erróneos. Y eso es triste, eso es lamentable. En estos días nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que busca a Jesús por medio de procesiones, por medio de mandas, por medio de sacrificios. La gente está buscando a Jesús, las multitudes están buscando a Jesús. Pero la pregunta importante en este día es, ¿por qué estamos buscando al Señor? ¿Qué esperamos de Él? ¿Qué deseamos de Él? ¿Me explico? Esa gente se dio cuenta que Jesús le dio de comer y entonces ellos empiezan a buscar a Jesús porque ellos dentro de sí dicen, vamos a ver qué más tiene para darnos. Y muchas veces la gente por eso está buscando al Señor. Ellos nada más quieren ver qué es lo que el Señor tiene para darles. Así que cuando ellos encuentran a Jesús, ellos no sabían qué pasó con Jesús. De hecho, se le acercan y dicen, Señor, ¿cuándo llegaste acá? Ellos no sabían que Jesús en los versículos anteriores había caminado sobre el mar. Ellos no sabían que Jesús se había ido a alcanzar a sus discípulos caminando sobre el mar. Pero cuando ellos encuentran a Jesús del otro lado del río, del otro lado del lago, del otro lado del mar, cuando ellos encuentran a Jesús del otro lado, su reacción es, Señor, ¿cuándo llegaste hacia acá? Versículo 25. Y esta pregunta es una pregunta muy interesante, porque ellos están haciendo una pregunta en un cierto sentido de asombro, pero también era un reclamo. Señor, llevamos todo el día buscándote. Señor, llevamos gran parte de la mañana inquietados por encontrarte, porque tenemos hambre, porque queremos encontrarnos contigo, y tú simplemente no estás. ¿Dónde estabas? ¿Cuándo llegaste hasta acá? Y bueno, Jesús podría responderle un montón de cosas, ¿no? Bueno, me fui en la noche, caminé sobre el agua, vine a encontrarme con mis discípulos. Jesús pudo haber respondido un montón de cosas.
Pero lo increíble de todo es que aquí Jesús hace una pregunta indirecta que va guiada hacia el alma de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús conocía su corazón y por eso Jesús responde con una pregunta que va directamente ligada al alma de ellos. ¿Cuál es la pregunta? Le dice, de cierto les digo que ustedes me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Esa es la respuesta que el Señor Jesús les da a ellos, a la pregunta que ellos están haciendo. Y mira, quiero que prestemos mucha atención en el versículo 26, pero que también traigamos a nuestra mente a la mujer samaritana, que también Juan nos enseña acerca de ella en el capítulo 4. Yo creo que muchos hemos oído o hemos leído acerca de la mujer samaritana. Yo quiero que pensemos en la mujer samaritana, porque lo que Jesús hace con la mujer samaritana es lo mismo que Jesús está haciendo con estas multitudes. En Juan capítulo 4 nos damos cuenta acerca de la mujer samaritana y Jesús crea en ella una sed. Jesús provoca en la mujer samaritana una sed en el alma, para que cuando la mujer diga, yo quiero de esa agua, Señor, esa agua de la cual tú me estás hablando, yo quiero que tú me la des. Entonces Jesús le pueda decir, aquí la tengo, aquí la tienes, es para ti. Esto que sucede con la mujer samaritana es algo que también está sucediendo con estas multitudes. La gente está buscando a Jesús por un interés material. Pero entonces Jesús desvía su pregunta, desvía la situación para empezar a tocar su alma. Y esta es la parte central de todo el capítulo 6. Es un texto muy largo, es un texto muy extraordinario, pero también es un texto que se ha prestado para muchas interpretaciones muy raras, muy curiosas, que quizás más adelante hablemos acerca de ellas. Pero el Señor Jesús conoce a la audiencia, el Señor Jesús conoce a esa multitud que le reclama, que le dice, te estamos buscando. Y mira, aunque quizás nosotros no podemos saber las motivaciones de la gente que busca a Jesús, Jesús sí las conoce. Y porque Jesús las conoce es por eso que Jesús hace estas respuestas. Nosotros no podemos saber la motivación del corazón de las personas, pero quizás sí podemos intuir, sí podemos analizar la vida de las personas e intentar responder cuál es la razón por la cual la gente está buscando a Jesús. Bueno, el texto nos dice que esta gente estaba buscando a Jesús para llenar su estómago. Ellos querían volver a comer, ellos querían volver a saciarse, ellos querían quitarse esa hambre que ellos tenían. Algunos quizás buscan a Jesús para llenar un vacío, quizás buscan a Jesús para cambiar alguna incomodidad o por incomodidad. Quizás otros buscan a Jesús porque quieren obtener algo acerca de Él o quieren obtener más de lo que han obtenido. Pero, ¿qué es lo que estamos buscando, hermanos? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual nosotros buscamos a Jesús? Mira, dice el versículo 14 de Juan 6, lo voy a leer. Dice, aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que habría de venir al mundo. Y muchos dirían, ahí está la respuesta, es que Jesús era el profeta, pero no, esa no es la respuesta, porque esta afirmación fue una afirmación de ellos. Aquellos hombres están buscando a Jesús, no por el autor de los milagros. Ellos están buscando a Jesús por el milagro mismo. Ellos dijeron, después de ver las señales, ellos dijeron, este es el profeta que habría de venir. Pero aquí no está la clave, porque ellos solamente están viendo el milagro. Ellos no están viendo qué es lo que había detrás del milagro. Ellos vieron que algo ocurrió y ellos pensaron que entonces este hombre podría hacer más cosas iguales a las que ellos ya habían visto. Ellos buscaban a Jesús porque tenían un interés muy particular sobre él, pero ninguno tenía que ver con lo que Jesús realmente podía dar. Estas multitudes vieron el milagro y entonces ellos creyeron que Jesús podía hacer más cosas por ellos ante sus necesidades. Y sabes que nosotros podemos pensar lo mismo. A veces la gente se acerca a la iglesia cristiana, o a veces nosotros mismos nos hemos acercado a la iglesia cristiana diciendo, ¿qué pueden darme estos cristianos? ¿Qué puede hacer la religión por mí? ¿Qué puede hacer esta comunidad para que yo sea más feliz, para que yo sea más pleno? ¿Y sabes qué? Jesús entiende esto y Jesús les contesta con el versículo 26 y les dice, de cierto yo les digo que ustedes me buscan no porque han visto las señales,
sino porque comieron el pan y lo saciaron. Comieron el pan y lo saciaron. Así que esto es muy interesante porque cuando Jesús contesta a esto, Jesús les está diciendo en otras palabras, ustedes quieren el resultado del milagro, pero ustedes no quieren al milagro mismo. Yo soy el milagro mismo y ustedes no me quieren a mí, quieren el resultado del milagro. No se trata del pan, sino de quien hizo el milagro y la señal que esto representa. Y es importante que entendamos esto, iglesia. Jesús está diciendo, yo sé que ustedes tienen hambre y yo lo entiendo, es más, aquí tengo más pan para darles. Quizás Jesús hubiera dicho eso. Pero este milagro no solo puede, este Jesús, el autor del milagro, no solamente puede darnos cosas materiales, pero parece ser que nada más le buscamos por las cosas materiales. No nos damos cuenta que lo único que realmente necesitamos es el verdadero pan que descendió del cielo, el pan que da vida. Así que la necesidad de esta gente es tanta, la necesidad o la búsqueda de esta gente es tanta, pero mal orientada, que Jesús tiene que decirles lo que dice el versículo 27. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí en el versículo 27 nosotros encontramos un reto. Nosotros encontramos un reto de parte de Jesús. La versión Nueva Traducción Viviente me gusta mucho porque les dice, pongan su energía, pongan su ánimo, su entusiasmo. Reina Valera 60 dice, trabajen en buscar la comida que no perece, la comida que realmente permanece. Pero ¿sabes qué? Más adelante Jesús siguió haciendo milagros. Más adelante en los otros evangelios nos daremos cuenta que Jesús repitió el milagro y ahora alimentó a 4,000 hombres, más niños y mujeres. También nos damos cuenta que Jesús sanó a enfermos, nos damos cuenta que Jesús levantó a muertos de la muerte, valga la redundancia. Nos damos cuenta de muchas cosas, y es que la gente sí siguió viendo los milagros de Jesús, pero Jesús no está estimulando a la gente a buscar más milagros. Jesús está estimulando a la gente a trabajar, a poner toda su energía en la comida que no perece, que es Cristo. Así que el reto de Jesús para nosotros es: trabajen, esfuércense, pongan su energía en la comida que no perece. Pongan su energía en el pan que a vida eterna permanece. Porque lo que es eterno jamás va a terminar. Lo que viene de Dios se convierte en algo eterno. Podemos recordar el Sermón del Monte, aquella enseñanza que nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, vendrá solo. Y esta es la invitación de Jesús. Él nos está invitando a trabajar, a esforzarnos, a poner nuestra energía en Él, en buscarle a Él. Así que, hermano, buscar es un esfuerzo. Y quiero que no lo confundamos con trabajar como una paga, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada para alcanzar o para ganar la salvación. Lo que nos dice el Señor es que nosotros tenemos que dar todo lo que sea necesario, tenemos que dar todo lo que sea posible para alcanzar lo que verdaderamente es importante. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que nosotros podemos estar llenando nuestra vida de cosas que no importan, de cosas que no valen la pena, y estar perdiendo lo que realmente sí importa. Así que el llamado de Jesús es un llamado a cambiar nuestra mentalidad, es un llamado a entender que debemos de buscar lo que realmente importa y poner todo nuestro ser, toda nuestra energía, toda nuestra fuerza en esto que sí importa. Ese es el llamado del Señor. Él nos está invitando a que si tenemos que dar la vida, a que si tenemos que dar nuestra ropa, inclusive si tenemos que dar nuestra salud, que sea por algo que valga realmente la pena y no por cosas que son perecederas e insignificantes. Porque hay mucha gente que está perdiendo la vida, está perdiendo su salud, está perdiendo todos sus recursos por cosas que son perecederas. Sin embargo, el Señor Jesús nos está invitando a buscar lo que realmente es eterno, a buscar lo que es verdadero, el pan que solo puede darnos el Hijo del Hombre.
Porque ¿sabes qué, iglesia? Este pan no se compra con dinero. No podemos negociar con Dios. No podemos decirle, mira, yo te puedo hacer una manda, yo puedo hacer un manto, yo puedo traer una ofrenda, yo puedo hacer un sacrificio para que tú me des ese pan. No podemos negociar con el Señor, porque sabes que la Escritura está llena de explicaciones, está llena de actos, donde nos dicen que este pan es un regalo que viene por pura gracia, que cuando tú no lo mereces, este pan aparece. Así que la invitación de Jesús es buscarle, la invitación es a buscarle mientras pueda ser hallado. Él nos está invitando a esforzarnos, a entrar por la puerta que es estrecha. Porque ¿sabes qué, iglesia? Esta puerta es Cristo mismo. Esta puerta es Cristo mismo. Así que, ¿por qué gastar todo lo que somos en cosas que no satisfacen? ¿Por qué invertir todo lo que tenemos en cosas que son perecederas? ¿Por qué gastar en cosas que nos van a quitar el hambre solamente un instante cuando tenemos a aquel que nos puede satisfacer por siempre? Pero ¿sabes qué, iglesia? Ese pan del cual yo te estoy hablando, ese pan no lo puede dar cualquier persona. Ese pan no puede ser adquirido con cualquier pensamiento. Ese pan no puede venir de cualquier religión. Ese pan solamente nos lo puede dar el Hijo del Hombre, Jesucristo. Ninguna religión, ningún sistema, ningún pensamiento puede darnos este pan, solamente el Hijo del Hombre, Jesucristo. ¿Sabes qué? Está bien que busquemos. Está bien que busquemos a Jesús porque Él puede hacer grandes cosas. Pero quiero invitarte a que no pongas tu mente ni tu corazón, a que no pongas tu búsqueda en las cosas que no son importantes y en las cosas que son secundarias. No le pidamos cosas superficiales al Señor. Hay que pedirle al Señor lo que realmente importa y lo que solamente Él nos puede dar. Porque ¿sabes qué? El pan terrenal, la satisfacción, los placeres y los deleites se pueden encontrar en otros sitios, pero el pan de vida eterna, solamente lo puede dar Jesús. Así que la invitación es a irrumpir a Jesús y a buscar esto que es eterno y esto que permanece para siempre. Y esta es la invitación que yo quiero hacerte, iglesia, porque ya lo hemos dicho, este pan no lo puede dar cualquier persona, este pan no lo puede dar cualquier sistema religioso, este pan no nos lo puede dar cualquier pensamiento, solamente nos lo puede dar el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y sabes que esto crea mucha inquietud. Esto crea tanta inquietud, este reto de Jesús a las multitudes crea tanta inquietud que llegamos al versículo 8, Juan 6, 28, perdón. Y entonces dice la Escritura, ellos le dijeron, oh, entonces, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Has escuchado esa pregunta? ¿Hemos escuchado esa pregunta? ¿Qué tengo que hacer para ganarme el cielo? ¿Qué tengo que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y sabes que este es el esfuerzo de las religiones. La gente busca esforzarse, busca tener méritos, busca adquirir. A veces estamos dispuestos a dar, a veces estamos dispuestos a supuestamente ser más esforzados, más sacrificados. Pero déjame decirte algo, a estas alturas la disposición no vale nada porque sigue existiendo ignorancia. Los seguidores de Jesús no habían entendido quién era el pan de vida todavía. Y ellos estaban dispuestos, bueno, entonces dinos qué hay que hacer, dinos qué debemos de hacer para ganar todo esto. Pero la disposición no sirve de nada cuando todavía hay ignorancia. Así que la gente que busca a Jesús lo hace por sus propios esfuerzos. Y esto es lo que no hemos entendido, iglesia. No vamos a adquirir la salvación porque nos esforcemos. No vamos a adquirir la salvación por seguir imágenes de barro. No vamos a adquirir la salvación por cuánto ofrendemos o por cuántas mandas hagamos o por cuántos sacrificios expresemos. Porque te voy a decir algo, la salvación no se compra. La salvación no se compra.
Así que entonces Jesús tiene que responderle a estos hombres. Ellos preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué obras debemos de poner en práctica? Pero Jesús les responde en el versículo 29, esta es la obra de Dios. No es una obra nuestra, es la obra de Dios. Y lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en respuesta a su obra es que nosotros creamos en el que el Señor ha enviado. Amén. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Ahí está la respuesta, hermano. Ahí está la respuesta, porque la salvación no se compra. Lo que nosotros debemos de hacer es creer, es tener fe, es confiar. Esta es la respuesta contundente de Jesús. Y la respuesta de Jesús es, ustedes tienen que creer en quien el Padre ha enviado. Este es el esfuerzo. Este es el trabajo que viene de nuestra parte. Creer. Hay que creer, iglesia. Hay que creer. Pero ellos dicen, ¿cuál es el sacrificio? ¿Dónde tengo que arrodillarme? ¿Dónde me inclino? ¿Cuántas mandas tengo que pagar? ¿Cuántos golpes tengo que darme en la espalda, en el pecho? ¿Qué tanto tengo que arrastrarme por el suelo? ¿Cuál es ese gran sacrificio que tengo que hacer? Y no sé si al estar diciendo yo todo esto, estés afirmando en tu mente y diciendo que sí, la gente piensa así. La gente piensa que por ofrendar, que por hacer un sacrificio, que por entregarse, que por hacer tantas cosas puede alcanzar el favor de Dios, la salvación de Dios. ¿Recuerdas lo que dijo Pedro? Señor, donde haya que ir, yo iré, y si hay que levantar mi espada, yo la levantaré. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? No has entendido que el reino no se trata de eso, no funciona de esa manera. Y es que nosotros pensamos que el reino es violencia. A veces pensamos que el reino es acción. Pero vuelvo a hacerte la pregunta, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y el versículo 29 nos dice que la obra de Dios y la voluntad y el deseo del Padre es que nosotros creamos, que nosotros tengamos fe y pongamos nuestra confianza en el Hijo del Hombre, en el quien el Padre ha enviado, en Jesucristo. Pero, ¿sabes qué? Lamentablemente la gente no ha entendido todavía. Aquí hay un diálogo donde Jesús tiene la razón y Él está hablando con la gente, pero la gente está cegada, la gente no alcanza a ver todavía. Así que llegamos al versículo 30 y le dice, le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ellos le están diciendo, bueno, danos una señal para saber que tú tienes cosas para darnos. Sin embargo, la señal ya había sido dada. El versículo 26 dice así la escritura, dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscan, no porque vieron la señal, porque la señal ya había sido dada, sino porque ustedes comieron el pan y se saciaron. Este es el problema. Este es el problema. Jesús es la señal, pero ellos no la estaban reconociendo. Sus ojos estaban tapados. Sus ojos estaban velados. ¿A qué te recuerda esto? A los caminantes de Maús, ¿no es cierto? ¿Acaso eres tú la persona que nos puede guiar, Jesús? ¿Acaso eres tú? Porque mira, déjame decirte que hace muchos años nosotros tuvimos un líder que se llamaba Moisés. Y este líder, él hizo que cayera maná del cielo. Él nos daba de comer. Él hacía que cayera este pan dulce del cielo. Pero te voy a hacer una pregunta. Cuando el maná cayó del cielo, el pueblo se rindió a Dios. Porque sabes que realmente no pasó eso. El pueblo siguió con su terquedad por 40 años. Así que ese maná no podía ser este pan. El maná que ellos habían recibido en el desierto en Egipto hace unos cientos de años. Ese maná era solamente temporal. Porque si recordamos en el libro de Éxodo, ¿había maná? Sí. ¿Pero había rebeldía en el corazón? Sí, también. Habían las dos cosas. Entonces, ante este deseo de ver señales y prodigios, ellos piden algo a lo cual ellos se puedan aferrar y le dicen, danos una señal, demuéstranos. Danos una señal para creerte, algo en lo que nosotros podamos aferrarnos, otro milagro, otro prodigio, danos más pan porque tenemos hambre. Por eso Pablo dice que los judíos siempre estaban buscando señales. ¿Y sabes qué?
no está tan distante a nosotros, porque nosotros también a veces necesitamos señales. ¿Acaso no somos de la gente que busca las luces, los auditorios? ¿No somos la gente que busca un ambiente romántico para encontrarnos con Dios? ¿No somos la gente que siempre está esperando que algo nos conmueva para entonces creerle a Dios? ¿Acaso no somos las personas que queremos que alguien toque nuestras emociones, que venga algo súper almático para decir y creer, hoy sí Dios está en esta reunión, hoy sí el Señor Jesús se hizo presente? ¿Acaso no somos como las personas que están esperando que les traigan algo, que les hagan algo, que les expresen un milagro? Y catalogamos eso como las verdaderas señales, cuando esas no son las verdaderas señales. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Jesús? La señal ya está aquí. La señal ya está aquí. La tenemos delante de nosotros, iglesia. La señal es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa, qué otra señal, perdón? ¿Qué otra señal queremos? Más que el Dios se haya hecho carne y haya dado su vida por amor por nosotros. ¿Qué otra señal, qué otra muestra necesitas para creer y para entender que Jesús es el pan que descendió del cielo? ¿No dijeron los caminantes de Maús, no ardía nuestro corazón al saber que Él nos amaba? Esa es la verdadera señal, iglesia. Esa es la verdadera señal. Así que llegamos al versículo 32. Jesús les dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque sabes que el maná que cayó con Moisés en el desierto, era solamente un ejemplo de lo que Dios era capaz de hacer. Era una sombra de la luz que realmente habría de venir. Porque el pan de Dios es el pan que descendió del cielo y que da vida en abundancia. Y todo esto nos lleva al capítulo 30, al versículo 34, que dice, le dijeron, Señor, entonces, si no es Moisés, ni es el maná que Él nos dio, entonces danos siempre este pan. Señor, que cada mañana que nosotros vengamos aquí, tú nos estés esperando con unas tortitas y unos bolillitos y unos pescaditos para comer y saciarnos todos los días. ¿Que no es esto lo que también le dijo la mujer samaritana? Señor, dame esa agua para que entonces yo ya no tenga que volver a venir a este pozo. Ellos no habían entendido todavía quién era este pan. Así que ellos le dicen, versículo 34, danos siempre este pan, que cada mañana, que cada día nosotros podamos venir y tú tengas pan para darnos una y otra vez. Ellos no comprendían como la mujer samaritana. Pero esto es precisamente lo que el Señor estaba buscando. Porque Jesús quería generar esta lucha con ellos, esta lucha de pensamientos con ellos. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Llegamos al versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. Vamos a verlo de esta manera, iglesia. El Señor Jesús quería crearles hambre. Y el Señor Jesús quiere crearnos hambre. Porque sabes que tú jamás vas a creer en Jesús. Tú no le vas a aceptar. Tú no vas a poner tu confianza en Él si antes no tienes hambre. Si antes no reconoces que le necesitas. Si antes no entiendes que Él es el verdadero pan para el hombre. Él es el verdadero alimento espiritual. Y esto de crear hambre, quiero ponerte un ejemplo para que lo entendamos un poquito mejor. Mira, pensemos en una persona que siempre tiene muy malos vicios, ¿no? Siempre está fumando, siempre está bebiendo alcohol, quizás tiene una muy mala alimentación y toda la gente de su alrededor le dice, mira, deja el cigarro, mira, deja el alcohol, mira, eso te está dañando. Y él dice, no, yo me siento bien, a mí me gusta. Y conforme pasan los días y pasa el tiempo, aunque mucha gente le hizo la recomendación de, mira, tienes que ser un poquito más saludable, mira, tienes que pensar de una mejor manera,
pasa el tiempo y llega un momento en el que te enfermas, en el que hay que acudir a un doctor y una radiografía revela que hay problemas en los pulmones, que hay problemas en el hígado, que quizás haya alguna cirrosis por ahí. Y cuando llega la enfermedad, cuando llegan los síntomas, entonces ahí nos damos cuenta, ahí te das cuenta de que necesitas salud, de que necesitas retomar buenos hábitos o necesitas dejar los malos hábitos. Y no entendemos hasta que hay un dolor. No entendemos hasta que hay una radiografía que nos demuestra que hay algo mal dentro de nosotros. No entendemos hasta que se nos muestra en un problema. Eso también pasa quizás con la gente que toda la vida ha estado aferrada a algo en su trabajo y nunca sale y nunca tiene un descanso. Y llega un momento en el que el estrés, la saturación de su trabajo le ha dañado tanto que todo el mundo mira, descansa, mira, tómate unas vacaciones, miras esto, miras aquello. Y el día que casi está a punto de colapsar se toma unas vacaciones y cuando sale de vacaciones dice, oh, qué increíble es descansar, qué increíble es encontrar paz en uno mismo. Hasta que uno está del otro lado y hasta que uno experimenta los problemas es que uno se le crea la hambre, se le crea ese reconocimiento de saber que tiene necesidad. Así que el Señor Jesús está intentando crear hambre en estos seguidores. Y ¿sabes qué? Se nos tiene que despertar el hambre. ¿Por qué? Nosotros pensamos que si tuviéramos algo mejor en la vida, algo muy concreto, quizás salud, quizás algo mejor en la economía, quizás una pareja, quizás un mejor puesto, entonces las cosas nos irían bien y pensaríamos que el Señor tiene el poder para hacer cualquier cosa. Y creamos entonces una montaña pensando en todas esas cosas que soñamos y que idealizamos. Pero las Escrituras nos enseñan lo que realmente es importante, y lo importante es la salvación de nuestra alma y de nuestro ser integral. Las Escrituras nos hacen ver que no hay nada en este mundo, iglesia. Y no solamente las Escrituras, las experiencias de millares de generaciones nos muestran que no hay nada en este mundo que nosotros podamos hacer. Porque ¿sabes qué? Todos vamos a morir. La maldad no va a dejar de ser. Jamás vamos a terminar con el hambre. ¿Sabes qué? No podemos detener nuestras arrugas. Tampoco podemos detener nuestra caída del cabello. No hay nada que nosotros podamos hacer para detener nuestra hambre y nuestra sed. No hay nada que nosotros podamos cambiar o ofrecer, porque de todos modos vamos a morir. Y ¿sabes qué? Aun cuando tú comas mucho esta noche y te sacies y digas, oh, qué rico cené el día de hoy, el día de mañana vas a volver a tener hambre. Aun cuando nos saciemos de toda nuestra sed, mañana vamos a volver a tener sed. No hay nada, no hay absolutamente nada que nosotros podamos cambiar. Así que si tenemos problemas, si tenemos inquietudes, ansiedad, nervios, nosotros vamos a seguir teniendo todas estas cosas porque no hay nada en nuestras propias fuerzas que podamos hacer para cambiar la realidad en la que vivimos. Así que Jesús está diciendo, hay algo que sí puedes pedir, hay algo que sí puedes obtener y hay algo que sí puede llenar la plenitud de tu ser. Si tú tienes a Cristo, las demás cosas vendrán después. Habrá una paz y habrá una tranquilidad, pero tenemos que darnos cuenta de nuestra hambre en primer lugar. Tenemos que darnos cuenta que nuestra hambre no debe de ser por las cosas de esta tierra. Nuestra hambre no tiene que ser por las cosas perecederas de esta tierra, sino que nuestra hambre tiene que ser por lo eterno y por lo espiritual. Ahí tiene que estar nuestro trabajo y ahí tiene que estar nuestro esfuerzo. En las cosas que son eternas, en las cosas que son espirituales. Porque sabes que esas cosas solamente las puede dar, solamente las puede llenar el Hijo de Dios, Jesucristo. No podemos obtener a Cristo si primero no tenemos hambre. ¿Cómo podemos venir delante de Dios si no comprendemos aún la gravedad de nuestras faltas y de nuestro pecado? ¿Me escuchaste bien? ¿Cómo es que podemos venir delante de Dios? ¿Cómo pretendemos presentarnos delante de Dios si aún no hemos comprendido la gravedad de nuestras faltas y nuestros pecados?
¿Qué situación tiene que suceder en nuestra vida que nos lleve a suplicarle al Padre que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, que abra nuestros ojos, para que caigamos de rodillas como ese carcelero que le dice a Pablo, dime qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuándo fue la última vez que suplicamos esa salvación? ¿Sabes qué? No vamos a entender la urgencia si antes no se produce en nosotros el hambre y la sed. Así que se tiene que cruzar por el más grande desierto. Se tiene que cruzar hasta que lleguemos a estar totalmente desesperados y llenos de angustia y el peso de nuestra culpa esté encima de nosotros. Tenemos que pasar por todo esto hasta que digamos, ¿dónde está nuestro Salvador? Hasta que veamos que nos hemos quedado sin fuerzas y sin nada que podamos hacer, sin nada que esté en nuestras manos, a nuestro alcance, para que cuando estemos rendidos, lo único que podamos esperar sea la mano poderosa de nuestro Señor levantándonos. ¿Qué le pasó a Israel en el desierto? ¿Sabes qué? Esa multitud no llegó a añorar el alimento hasta que tuvo hambre. Y sabes que tú no vas a entender, no vas a apreciar y no vas a valorar ese pan que ha descendido del cielo hasta que te das cuenta de que tienes hambre, hasta que te des cuenta de que le necesitas. Así que, como creyentes nosotros tenemos que producir esto. Esto es lo que hace el Evangelio, iglesia. El Evangelio, y nosotros como creyentes producimos hambre. Porque sabes que no hay Cristo si antes no se comprende el pecado. No hay Cristo si antes no se ha entendido la ley y la acusación que ésta nos hace. Para eso es la ley. Pablo lo dice en Romanos. Dice, la ley nos ayuda a entender cuán miserables somos delante de Dios y que necesitamos a Cristo. Porque sabes que no venimos a Cristo por un capricho, no hemos venido a Cristo por cosas secundarias y no venimos a Cristo por cosas superficiales. No venimos a Cristo porque ya no queda de otra. Debemos de darnos cuenta de nuestro pecado. Debemos de darnos cuenta que tenemos hambre en nuestro interior y que no hay forma de solucionar esta inquietud más que yendo a Cristo. Así que tenemos que darnos cuenta de lo importante. Tenemos que darnos cuenta que perderemos el tiempo en muchas cosas si no tenemos lo principal, el maná, el pan de vida. Así que con toda seguridad puedo decir que Dios Padre y el Señor Jesús han creado esta hambre. Ellos han creado esta necesidad, ellos han creado esos desiertos, ellos han creado esos momentos de angustia, ellos han creado esas dificultades. Ellos han creado esta necesidad de tal manera que nos dé hambre. ¿Sabes qué? Si tú sigues leyendo en el capítulo 6 más adelante te vas a dar cuenta que después de que Jesús hace todas estas declaraciones, la gente se va a empezar a retirar poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque no entendieron que debían de poner su hambre en las cosas eternas y no en las cosas materiales. Porque ellos no entendieron que Jesús era el pan de vida, así que ellos empezaron a retirarse. De tal manera que se acerca uno de los discípulos a Jesús y le dice, Señor, la gente se está yendo. Y Jesús voltea con toda seguridad y le dice, pues si ustedes quieren, también ustedes pueden irse. Lo importante para nosotros es lo que dice el versículo 34, iglesia. Juan 6:34. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ya ahora sí lo quiero. ¿Dónde está ese pan? Delante de Dios somos culpables y no hay salida. Estamos levantando tesoros aquí en la tierra que no nos vamos a poder llevar, iglesia, y hay que entender eso. Hemos estado siguiendo religiones que no nos llevan a nada. No hay nada que nosotros podamos hacer. Estamos delante del Señor, el gran juez. ¿Y ahora qué vamos a hacer delante de Él? ¿Dónde nos podríamos esconder? ¿Qué respuesta le daríamos acerca de nuestra culpa? ¿O qué mérito presentaríamos delante de Él?
si no es ese pan que descendió del cielo para llenarnos y saciarnos? Así que esta gente ya no le queda nada más que pedir, danos ese pan siempre. Y ¿sabes qué, iglesia? Es necesario llegar a tal situación en nuestra vida que podamos decir, yo no puedo más. ¿Dónde está ese pan? Ya no puedo más. ¿Dónde está el pan de vida? Es necesario que lleguemos a esa condición como iglesia. ¿Sabes qué? El Evangelio hace una promesa. Y quiero decírtela para que te quedes con esto en tu corazón. El Evangelio hace una promesa y esta promesa dice que el que busca, encuentra. Y el que pide, se le dará. Pero es claro que no vamos a pedir y es claro que no vamos a buscar si no nos damos cuenta que nos falta. Si no tenemos urgencia por nuestra condición espiritual. Por eso Jesús les dice en el versículo 35, y estoy terminando, yo soy el pan de vida. Jesús nos dice, te voy a dar. Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. Él no está diciendo, yo voy a abrir mi despensa para ver qué tengo para darte, porque yo tengo muchas riquezas. No, no, no. Jesús está diciendo, yo te daré lo que yo tengo. Él no está diciendo, Él no está diciendo, yo te daré lo que tengo. Voy a ver qué tengo aquí guardado para darte. Él está diciendo, me voy a dar yo mismo, porque yo soy ese pan. No te voy a mandar un milagro, no te voy a mandar una multiplicación de un pescado, no te voy a mandar una multiplicación del pan, me voy a mandar a mí mismo, me voy a entregar a mí mismo para que tú puedas comer y tú puedas ser saciado. Jesús está diciendo, no es que yo tenga pan de vida, yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Jesús mismo es Él. Él está diciendo, vengan a mí todos los que quieran ser salvos. Vengan y crean. Los que tienen hambre y los que tienen necesidad, vengan. ¿Qué acaso no están viendo su necesidad? ¿Y qué no dice Isaías? Vengan y compren sin dinero. Y yo espero que en este día podamos reconocer que hoy es el día de nuestra necesidad. Porque ante nuestra necesidad Jesús nos dice, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Vengan, coman, y sacien su sed. Así que, si nos damos cuenta que nuestros pecados son muchos, si nos damos cuenta que nuestros pecados son serios, entonces estamos listos para recibir la noticia. El Señor Jesús es el pan que descendió del cielo y el Señor Jesús es el perdón de nuestros pecados. Quiero invitarte, iglesia, a que anuncies este mensaje a quien lo quiera recibir. Anuncia este mensaje a quien lo quiera entender. Y sabes que en el camino habrá mucha gente que no quiera. Pero el Espíritu despertará a muchos con hambre. Y entonces tú irás con tu cesto repartiendo pan. Y ese pan es Cristo. Ese pan es Cristo. Quiero invitarte a orar. Vamos a orar ahí en nuestro lugar. Porque de nada sirve comer la Pascua o participar de la cena del Señor si no hemos entendido que necesitamos de ese pan. Si no hemos entendido que realmente tenemos hambre. Y por eso quise compartir esta enseñanza, porque antes de ir a tomar de la cena del Señor, antes de recordar lo que Él hizo, tenemos que acercarnos a esa mesa con el entendimiento pleno de que le necesitamos, de que tenemos hambre, de que vamos a dejar de poner nuestra seguridad y nuestra confianza en las cosas que perecen y vamos a empezar a poner nuestra mente y nuestro corazón en las cosas que son eternas. Así que yo quiero invitarte a que oremos entendiendo esto. Padre, Señor Jesús, tú eres el pan que descendió del cielo. Tú eres el pan que el Padre nos ha dado para saciar nuestra vida y nuestra sed. Señor, en este día hacemos a un lado todas esas cosas banales y superficiales con las cuales te buscábamos,
con las cuales presentábamos nuestro corazón delante de ti. Hoy hacemos todo eso a un lado y reconocemos que necesitamos tu salvación. Reconocemos que necesitamos tu perdón. Reconocemos que tenemos hambre. Reconocemos que te necesitamos porque solo tú tienes palabras de vida. Reconocemos que no podemos ir a nadie más. No podemos poner nuestra esperanza en nadie más. No tenemos otro recurso porque solo tú tienes palabras de vida. Solo tú tienes palabras de vida. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti y te pedimos, danos siempre este pan, danos siempre este pan, danos a Cristo todos los días de nuestra vida, que Él sea verdaderamente ese maná que desciende del cielo a llenarnos y a saciarnos cada día de nuestra vida. Danos ese pan, Señor, danos ese pan en el nombre de Jesús. Por amor a ti mismo, Señor, danos ese pan. Por amor a tu nombre y al sacrificio que Cristo hizo en la cruz, danos ese pan, Señor. Amén y amén. 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 Iglesia, antes de pasar al tema de la cena del Señor, quiero repetir algunas instrucciones que estuvimos dando al principio de este video. Tuvimos muchos problemas para transmitir como nos gustaría hacerlo. Íbamos a poner un tiempo de alabanza al principio, no logramos hacerlo. Pero el grupo de alabanza de la iglesia con todo el corazón grabamos unas canciones que queríamos cantar todos juntos. Así que no pudimos transmitirlas, pero las hemos subido a nuestro canal de YouTube. Yo los invito a que se conecten en el canal de YouTube. Igual les vamos a dejar los links aquí en la página. Y que juntos al terminar esta transmisión tengan un tiempo alabando al Señor. Tengan un tiempo cantando al Señor con entendimiento. Estas canciones que hemos puesto, que el Señor puso en nuestro corazón cantar con todos ustedes. Y después de tener un tiempo de adoración y buscar al Señor, ahora sí como familia, cada quien lo que haya preparado en su casa para tomar la cena del Señor, que entonces como familia podamos disponer nuestro corazón a tomar de la cena del Señor con gratitud y en acción de gracias. Quiero explicar un poco qué es la cena del Señor y por qué vamos a participar de ella. Lo quiero hacer de una forma breve. No lo voy a tomar frente a ustedes porque nuestro deseo es que cada quien en su casa tome su papel como sacerdote y ministre la cena del Señor a su familia y a su gente. Pero la cena del Señor, a muy grandes rasgos, espero ser rápido, no quiero tardarme tanto. La cena del Señor es una representación, o intentó ser una representación, fue una representación, mejor dicho, de la Pascua. La Pascua fue una fiesta establecida por Dios, que el Señor le pidió a su pueblo que el pueblo celebrara para conmemorar, pero no solamente para conmemorar, porque también en la primer Pascua que existió cuando el pueblo estaba todavía en Egipto fue una declaración profética, fue una declaración de fe. Yo creo que todos recordamos, el pueblo era esclavo en Egipto, el Señor mandó 9 plagas y la última plaga de todas ellas era la muerte. El ángel del Señor iba a pasar por toda esa zona y la muerte de cada primogénito de familia iba a morir. Cada primogénito de familia iba a morir. Y este ángel del Señor iba a pasar por todos los hogares, por toda la tierra de Egipto. Y yo he mencionado algo muy importante que quiero que entendamos. El Señor hubiera sido injusto si ese ángel no hubiera pasado por la tierra, creo, no sé si me equivoco, por la tierra de Gosén, donde el pueblo habitaba. Si el Señor hubiera mandado su ángel solamente sobre Egipto, donde estaban los egipcios, y no sobre los hebreos, el Señor no hubiera sido justo. Pero la Escritura nos enseña que el Señor mandó su ángel y recorrió toda esa tierra para tomar la vida de cada primogénito, de cada familia y de cada especie. La única diferencia fue que el Señor le proveyó al pueblo un cordero. La institución de la Pascua es una fiesta donde Moisés le pidió al pueblo que cada quien por familia
gracias a Dios, esta contingencia nos ha hecho estar en nuestra casa y celebrar esta cena del Señor o esta Pascua en familia. Eh, Le pidió a cada familia que tomara un cordero, dio muchos detalles que en años pasados, en Semana Santa, hemos enseñado, hemos compartido. Dio bastantes detalles, y ellos tenían que comer este animal, este sacrificio, pero lo más importante es que la sangre de este animal iba a ser capeada en un recipiente, y con esa sangre iban a pintar los dinteles de las puertas de las casas, de tal manera que cuando el ángel del Señor pasara por cada puerta, pasara por cada hogar, el ángel del Señor encontrara, porque el ángel del Señor iba a pasar por cada hogar a tomar la vida de cada primogénito, pero cuando el ángel del Señor pasara a ese hogar, él iba a encontrar que un ser inocente había muerto, había dado su vida, había entregado su sangre para que el miembro primogénito de cada familia continuara con vida. Esta es la Pascua. La Pascua o Pesach significa pasar por alto, y es que el Señor, cada vez que llegaba a un hogar hebreo, el Señor pasaba por alto ese hogar porque había encontrado sangre de un ser inocente que había sido sacrificado para la salvación de otro. Así que este es el origen de la Pascua. El pueblo hebreo celebraba la Pascua ahí entre los egipcios y estaba celebrando la Pascua como una declaración profética. El ángel del Señor iba a pasar, pero iba a pasar por alto esos hogares. Ahora, una vez que sucedió la Pascua y el pueblo salió de Egipto, el Señor les ordenó 7 fiestas. También hemos hablado acerca de estas fiestas en la iglesia, pero particularmente ahorita que hablamos acerca de la Pascua, el Señor le ordenó que la Pascua se celebrara perpetuamente. Y hasta el día de hoy, para la honra y gloria de Dios, la Pascua se sigue celebrando. Entonces llegamos al Nuevo Testamento cuando Jesús tiene que ir a la cruz y Jesús tiene que morir en la cruz. La Pascua, no quiero entrar en tantos detalles porque es un tema muy largo, pero la Pascua tenía que ser sacrificada en un día en especial, en una hora específica, en el día 14 del mes de Aviv, entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde en nuestro horario. En ese día, en ese momento, la Pascua tenía que ser sacrificada, tenía que ser entregada. Entonces, el Señor Jesús, antes de participar de la Pascua, porque obviamente él no pudo participar de la Pascua porque Él fue la Pascua, una noche antes el Señor Jesús se reúne con sus discípulos y en una cosa que realmente se le llama la preparación de la fiesta de los panes sin levadura, el Señor Jesús está cenando con sus discípulos y entonces el Señor Jesús, en medio de esa cena, el Señor Jesús se levanta, irrumpe, nos da más detalles el Evangelio de Juan. Ahí lavó Jesús los pies de sus discípulos, les dio mensajes preciosos de parte de Dios, pero el Señor Jesús se levanta, toma el pan y entonces el Señor Jesús mismo dice, esto es un símbolo, hay que entender que esto es un símbolo. El Señor Jesús levanta, toma el pan, lo bendice y dice que lo parte. Y les dice, este es el pan que representa mi cuerpo, que es partido por todos ustedes. Coman de él. Después, asimismo, el Señor Jesús toma la copa y el Señor Jesús, al tomar la copa, bebe de ella y la presenta y dice, esta copa representa mi sangre que por ustedes es derramada. El Señor Jesús no estaba comiendo la Pascua tal cual porque Él estaba celebrando la cena del Señor una noche antes al día de la Pascua. ¿Por qué? Porque al día siguiente Jesús tenía que morir en el día 14 del mes de Abril a las 3 de la tarde en una hora específica, porque Jesús iba y es y fue y es nuestra Pascua. Él fue el Cordero de Dios sacrificado por todos nosotros, sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Y menciono todo esto porque la cena del Señor, o la Santa Cena, que es la que vamos a comer el día de hoy, vamos a celebrar en nuestros hogares, es un recordatorio, es una cuestión simbólica. Hay mucha gente que cuando come del pan o de la hostia y bebe del jugo del vino piensa que está comiendo literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. No es así, es una cuestión simbólica. Ahorita voy a decir unos versículos que respaldan todo esto, pero es una cuestión simbólica que el venir a la mesa del Señor es para que tú y yo tengamos en consideración el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros. Entonces, como
como iglesia, discípulos de Cristo, nosotros celebramos la Cena del Señor cada 8 días, pero hoy, en este día en particular, jueves, vamos a celebrar la Cena del Señor en nuestras casas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer en primer lugar en actitud de gratitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús fue nuestra Pascua y Él es nuestra Pascua y Él ya hizo el sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Así que cuando venimos a la Cena del Señor, ya no estamos sacrificando otro cordero, ya no estamos haciendo otro sacrificio porque el sacrificio ya fue hecho. Tomamos el pan y comemos el pan en nuestra mente y en nuestro corazón, recordando que alguien dio su vida. Hablamos también de esto el domingo pasado y hace 15 días. Alguien dio su vida y se partió para que tú y yo pudiéramos ser saciados, para que tú y yo pudiéramos tener vida. Por eso Jesús es el pan que descendió del cielo. Y también tomamos la copa y bebemos de ella, recordando que alguien dio su sangre, toda su sangre, la suma de toda su vida, la entregó por amor a nosotros para que tú y yo pudiéramos tener vida. Ahora quiero mencionar algo curioso y rápido. El pan era como la tortilla en México, ¿no? En el Medio Oriente, en Jerusalén. Era como su trigo, no, su semilla básica, y hacían mucho pan. Yo pienso que si Jesús hubiera sido mexicano y estuviera en nuestros contextos, en vez de pan, quizás hubiera sido una tortilla, y quizás en vez de vino hubiera sido un agua de Jamaica. Menciono todo esto no porque quiero ser un hereje ni hacer controversia, sino porque tú puedes tomar la Cena del Señor ahí con una galleta, con un pedazo de pan, puedes tomar la Cena del Señor con una tortilla, porque la Cena del Señor era un banquete, era un momento donde la gente recordaba lo que el Señor Jesús había hecho. Y entonces no solamente recordaba, sino que la gente también hacía un compromiso. Por eso cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 11, Pablo amonesta a la iglesia de los Corintios, porque ellos, cuando celebraban la Cena del Señor, ellos no agarraban un pedacito de pan ni una copa de vino. Ellos tenían manjares, llenaban el lugar de reunión de comida y toda la iglesia se juntaba a comer. Yo por eso les invitaba a que hicieran una cena, según sus posibilidades, que tuvieran un tiempo para cenar, para reunirse como familia, convivir, pero entender que la razón principal y la razón importante de todo esto era que había alguien que se había partido por nosotros y había alguien que había derramado su sangre por nosotros. Así que esta es la Pascua a muy grandes rasgos. Hay muchísimo que decir, podríamos dar un estudio bíblico completo acerca de todo esto, podríamos hablar muchas cosas acerca de la Pascua, pero quiero terminar con esto. Nosotros nos acercamos a partir el pan y a compartir la copa bajo el entendimiento de que es un simbolismo que nos representa el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Ahí mismo en Juan capítulo 6, quiero leer el versículo 48, dice el Señor Jesús: yo soy el pan de vida. Versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Jesús dice otra vez en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 53. Bueno, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque comer carne de un ser vivo era una cuestión terrible, era faltar a la ley y a los mandamientos. Así que llegamos al versículo 53, donde el Señor Jesús contesta, dice: de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, ustedes no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 56, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero la gente seguía pensando en que se iban a comer como caníbales a Jesús. Entonces Jesús, llegamos al versículo 63, porque la gente estaba siendo ofendida, sus pensamientos religiosos estaban siendo tocados, sus fundamentos religiosos estaban siendo tocados. Y ellos dicen: ¿cómo es posible que vayamos a comer de la carne de este hombre? Ellos empiezan a hablar así acerca de Jesús, y entonces Jesús llegamos al versículo 23 y dice:
el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es decir, Jesús no estaba hablando de una cuestión literal, sino que él estaba hablando de esta cuestión simbólica de que el pan y el jugo representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Así que hay una guía que les compartimos para tomar la cena del Señor en su casa. Esta guía tiene una pequeña introducción que nos explica que la cena del Señor es un acto de gratitud, pero también es un acto de fe. Esta guía nos enseña que la cena del Señor todos somos invitados a participar de ella, por cuanto no es nuestra mesa, sino es la mesa del Señor. Solamente en jueves de Semana Santa invitamos a que los niños también participen de la cena, siempre y cuando nosotros les compartamos y les expliquemos cómo hacerlo y por qué lo hacemos. Y hemos desarrollado 5 pasos en esta ocasión. Les vamos a postear ahí la guía también en Facebook. Si alguien la necesita, escríbanos para mandársela. Vamos a tomar en primer lugar un momento en silencio para reconocer que tenemos hambre del pan de vida. En segundo lugar, vamos a tener un tiempo de gratitud donde todos los presentes expresemos un tiempo de gratitud. En tercer lugar, vamos a tener un tiempo para examinarnos a nosotros mismos. Ahí viene una cita bíblica. Y al final, en cuarto lugar, vamos a estar repartiendo el pan y el jugo, lo que tengas en casa o como lo hayas preparado. Vamos a repartirlo y nadie va a comer hasta que todos tengamos. Porque ese era el reclamo que Pablo le hacía a la iglesia de Corintios, que muchos se adelantaban a comer sin esperar a otros. Si alguien no ha llegado a tu casa todavía, si estás esperando a tu esposo, si estás esperando que llegue tu hijo, es mejor esperarnos. Vamos a esperar a que estemos todos juntos, todos completos y juntos podamos partir y compartir el pan. Y por último, como punto número 5, una vez que hemos tomado la cena del Señor, vamos a guiar a una oración en voz alta de gratitud, pero también nos vamos a comprometer a que así como el Señor se partió, nosotros podamos partirnos en el servicio a los demás. Así que los invitamos a que tengan una preciosa cena del Señor en su casa. Deseamos en el nombre de Jesús que sea un gran tiempo en familia y que podamos reconocer que Jesús es el pan de vida que nosotros necesitamos. Dios les bendiga. Cualquier duda pueden escribirnos para compartirles esta guía para tomar de la cena del Señor. Les amamos en el nombre del Señor. El día de mañana estaremos transmitiendo nuevamente a las 3 de la tarde, recordando el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. Quizás hablemos un poquito más acerca de el día y la hora precisa en el que Jesús murió como nuestra Pascua. Y pues esperamos vernos pronto. Les extrañamos como iglesia, extrañamos reunirnos, extrañamos vernos, abrazarnos y deseamos que el Señor Jesús sea con ustedes como lo es también con nosotros y que juntos podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Les mandamos un abrazo, un saludo de parte de los pastores, de todo el equipo de la iglesia que hace que todo esto sea posible, aunque batallamos, aunque a veces pasamos noches sin dormir preparando todo esto. Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que tengan esa cena del Señor ahí en su casa con mucha gratitud, con mucha fe y con mucha esperanza, ya que el Señor Jesús es nuestra Pascua y Él nos ha puesto en paz con Dios. Hasta luego, que Dios les bendiga.